Éxodo 36, y los invito a leer alternadamente del 1 al 7. Nos pondremos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Dice así, Éxodo 36, 1 al 7, alternadamente. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel que habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha encomendado que se haga. Todos el 7, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Oremos, hermanos. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te damos gracias por la oportunidad de exponer tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos que tu palabra no sufra por causa del que la expone, sino que sea bendición para tu pueblo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden estar en sus asientos. Hermanos, en esta mañana Dios nos ha dado para enseñar a este pueblo de Dios y hablar de la aventuranza de un pueblo que da. Les encargamos que en sus casas puedan leer Éxodo 35 al 40. Todos estos capítulos hablan de lo que Dios ordenó a aquel pueblo que se hiciera. Y como dice el último versículo que leímos, dijeron: dile al pueblo que ya no traiga, porque hay todo lo necesario y sobra. Así era un pueblo que seguía aquella bienaventuranza y que seguía lo que dice el Señor, la bienaventuranza de un pueblo que da. Más bienaventurado es recibir, es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Escribe Lucas, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo el Señor? Escribe Pablo, le dice a Lucas, que fue el que escribió Hechos, y dice que dijo el Señor. No encontramos esta bienaventuranza en ninguno de los evangelios, pero de alguna manera Pablo sabía que eran palabras de Jesús. Algunos se preguntan, ¿qué tiene de bendito dar? ¿En qué sentido es mejor dar que recibir? Primeramente entendemos que el Señor es veraz y lo que dijo es cierto. Además, existen miles de ejemplos que nos ilustran esta realidad. Acerquémonos al pasaje en cuestión y veamos los resultados extraordinarios de lo que un pueblo da.
El contexto sano para dar lo encontramos en estos versículos que hemos leído. Nos habla de dar ante nada de las circunstancias de la adecuada mayordomía que nos enseña la mayordomía, que es un pueblo sano, el ejercer la mayordomía. Mayordomía quiere decir estar sobre bienes ajenos. Y nosotros, como iglesia, como creyentes en el Señor, somos mayordomos. Nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo es de Dios. Entonces, nosotros que somos mayordomos, administradores, nada más. Y de ahí la responsabilidad de ejercer esa mayordomía bien de lo que nos ha dado, para que sea bendición y para que sobreabunde. La convocatoria de Dios por medio del liderazgo dice a Moisés: oye la voz de Dios. No manda Moisés, es Dios el que manda. Esta porción que hemos leído nos habla de que no es Moisés el que manda, es Dios el que manda. Que se haga un tabernáculo en el cual se adore a Dios. Es terrible, pero algunas personas solo les gusta, les aprueban los sermones o estudios o predicaciones según su propia filosofía, los consideran adecuados. Solamente aquello que lo sienten a su gusto. Según su filosofía, aceptan lo que quieren, pero no todo lo que el mandato ni el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es obedecerle en todo. Si nos dice que somos mayordomos, nos está diciendo nada es tuyo. Por eso en nuestros textos dice, porque nada es de nosotros, y de lo tuyo que de lo recibido de tu mano te damos. ¿Te damos de qué? No, de lo nuestro no, de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, es la forma de que Él nos ha enseñado. Pero algunos, según su filosofía, aceptan lo que ellos quieren y lo demás lo pasan por alto. Dios nos da. Cuando nos habla lo que Dios también nos habla de un Dios que pide. La orden clara de Dios. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Sus mandamientos no son confusos. Si alguno se confunde, es por su propia decisión. En la Biblia está muy claro el plan de Dios para las finanzas de su reino. Diezmo, primicias, ofrendas, limosnas, son métodos tan sencillos como poderosamente eficaces para que la iglesia realice su tarea en todo el mundo. Se trata de órdenes no negociables. Se trata de lo intocable. No se puede negociar con estos mandamientos. Vean que esto lo pone Dios en el contexto de la orden, cómo se debe de adorar a Dios. Una orden, dice, amarás a Dios, ¿cómo? Todo tu corazón, con toda tu alma. Bueno, en ese contexto pone también las ofrendas, el dar. Él dice orden en los mandamientos, orden en cada uno de los libros. Por eso decíamos, se puede leer del capítulo 35 al 40 y encontramos toda la orden de Dios.
y sus órdenes son claras. Hermanos, se trata de la voluntad de Dios. No es asunto de gustos o puntos de vista. Se trata de obedecerle o no. O obedece o no. Si no quiere, no obedece. La santidad de la adoración. En este contexto se da también esto. En el contexto de la adoración se habla del dar. Estaba hablando de la santidad de guardar el día del reposo. Y ahí mismo les desafía a dar cuando adoramos. Cuando adoramos, como decimos, o a veces no se dice, pero se debiera decir, vamos a adorar a Dios por medio de nuestra ofrenda. Vamos a adorar a Dios por medio de nuestras ofrendas. Es un acto de adoración el poco o mucho que depositamos en el platillo de la casa del Señor. Según nos dice, cada uno dé, según como el Señor le haya dado, cada uno prepárese. ¿Cómo? Según como el Señor le haya dado. El Señor no pide de más, el Señor le da. Y si usted es buen administrador, le da más. Ya lo han leído ustedes, ya habrán oído predicar sobre la cuestión del mayordomo. De los mayordomos, aquel que dio, aquel que hizo prosperó, aquel que daba lo que Dios pedía y aquel que lo guardó aquellos que eran buenos mayordomos y aquellos que no eran también. Claro que el que no fue buen mayordomo no se le dio más. Y aquel que lo escondió tampoco se le dice, no eres buen administrador. Pero si usted como mayordomo es buen administrador, el Señor hace descender torrentes de bendición sobre usted. Torrentes de bendición. Recordamos un lugar donde estuvimos. Ahí necesitábamos hacer un templo. Es algo parecido a lo que nos habla aquí, un tabernáculo. Tabernáculo es igual que templo. Y lo entendían los judíos como el lugar donde habita Dios. Claro que a Dios nadie lo puede contener. Contener no, pero sí sabe uno que la promesa de Él dice, donde quiera que estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y algunos piensan, no, ¿para qué vamos a ese templo? Pero es el gusto del Señor, congregarse, porque también dice, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. No dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Así que el Señor quiere tener un lugar donde manifestarse a su pueblo, donde entre la iglesia recibir bendición. Recordamos, decíamos, de un pueblo, de un lugar. Nos reuníamos en una cocina, primeramente, por allá entre los nopales, entre los mezquites, por allá en cierto lugar muy retirado, que decíamos, para venir aquí a este lugar se necesita tener muchas ganas, porque estaba lejos y difícil de entrar y por allá en las nopaleras, mezquiteras y demás, una cocina llena de humo, como que le habían dado con chapopote, con telarañas, y un mosquero enorme, y allí nos reuníamos. Pero pedimos al Señor, Señor, danos un lugar que podamos adorar entre los que
como allí dice de los llamados, aquí nos habla de que el Señor preparó a personas preparadas para hacer su obra. Ordenó a Moisés. Entonces, por ahí, cuando pedíamos eso, hubo una persona que dijo: aquí está el terreno para el templo. Dios pone la voluntad en los hombres. Aquí está el terreno. Y luego el templo se edificó. Y el templo se dedicó. Y todavía en ese fruto que vimos en ese pueblo, una vez vinieron una rondalla de 40 muchachos que tocaban guitarra de esa iglesia, y había un muchachillo como de 5 años, también con su uniforme, camisa roja, pantalón negro, y los 40 tocaban, y aparte vinieron más familias. Todo era fruto de esa obra. Pero necesitamos dar. Se necesita para recibir bendición. Aquí se puede decir: no, pues aquí ya tenemos el templo. Pero resulta de que a lo mejor hay espacio aquí para los vestidores. Hay espacio tal vez para unos salones donde los niños reciban enseñanza, que cada uno por edades sean separados. Hay maestros aquí para enseñar. Hay personas que pueden hacerlo. Si los nombra la iglesia, pueden ser maestros de los niños y pueden separarse de acuerdo a sus edades y recibir enseñanza completa, y luego venir a ponerse delante de aquí para que se les haga un reconocimiento. Hermanos, la bienaventuranza de dar con sabiduría. El versículo 5 y 6 nos habla de la generosidad. Dieron de lo mejor que tenían, con generosidad de corazón, porque el Señor había preparado a personas que sabían hacer diversas cosas. Se dice que hicieron cortinas. Podríamos decir, aquí este púlpito tiene una cubierta como esta, pero hubo una persona, quién sabe quién, ustedes saben quién, que con sus manos preparó esto para el Señor. Y así cada una de las cosas en aquel tabernáculo hubo personas. En esos capítulos 35 al 40 nos habla de personas que fueron preparadas por Dios para hacer y preparar todas las cosas para el tabernáculo. El tabernáculo era una cosa preciosa, en oro, plata, en madera de acacia, todo lo mejor. Se dice, algunos que han hecho el cálculo, claro que eso no decimos que sea, pero algunos se han puesto estudiosos, estos estudiosos se han puesto a considerar y a hacer cuentas de cuánto podía costar aquello que se hizo el tabernáculo. Y se habla de que tal vez el tabernáculo, así como lo que se hizo con todo y demás, tiempo y demás, tal vez haya costado unos 4,000 millones de dólares. 4,000 millones de dólares. Bueno, esto es un cálculo de los entendidos, basados en estos capítulos de cómo se hizo el tabernáculo. O sea que Dios requiere lo mejor. Dios merece lo mejor.
Dios, cuando se mandó a hacer su tabernáculo, lo hizo a su gusto. Y esto, claro que despertó la envidia de muchos. Y de los países ajenos, pues ya no se diga. Despertó aquella envidia. Y vinieron los reyes y muchos, ya cuando el pueblo se hizo un pueblo desentendido, pecador, vinieron naciones extrañas y se adueñaron de muchas cosas. Entre otras, aquel rey que dijo que estando por ahí en una fiesta con sus capitanes, y dijo, se acordó, dice, de aquellos vasos sagrados de oro que trajo mi padre, tráiganlos, dice, y bebamos en ellos. Dice, y bebieron ellos y sus capitanes. Y se vio una escritura con una mano que decía, ¿alguien que se acuerde? Pesado ha sido en balanza y ha sido encontrado falto. Y dijo, ¿qué quiere decir esto? Y llamó a sus sabios, a sus entendidos, y ninguno pudo descifrar hasta que fue llamado el profeta y le dijo de qué se trataba. Bueno, pero lo único que queríamos señalar era que aquel hombre dijo, aquellos vasos de oro, aquellos vasos sagrados que trajo mi padre, dice, tráiganlos y vamos a vivir, porque estaba en una fiesta, en un jolgorio, él y sus capitanes. Pero a consecuencia de esto, Dios lo castigó. O sea, lo sagrado, que es lo de Dios, lo que es de Dios y lo que tenemos que respetar. En el versículo 20 y 29 se nos habla de la voluntad de corazón. No se trata de dar sin convicción, sino dar con conciencia y visión de eternidad. Visión de eternidad, porque lo que damos puede llegar a ser para salvación de otros. No solamente se trata de las monedas o el dinero. Hay muchos lugares en los cuales todavía no se conoce el Evangelio. Y para eso se necesita dinero. Para ir y llevar el Evangelio. Se necesita ayudas para que hagan su templo, hagan su tabernáculo, vayan hermanos y hermanas a llevar su Evangelio. Porque la orden es no nomás concentrarnos aquí. La orden ustedes la conocen allá en el final de Mateo. En los últimos versículos dice, nos habla y nos ordena de llevar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Ahora, a todo el mundo, dice, que llevemos el Evangelio a todo el mundo. Y todavía nos faltan muchas partes. Tal vez aquí en nuestro Zacatecas hay muchos pueblos que todavía necesitan. Hay algunos que han recibido, hay otros que no. Hay otros que ha costado trabajo, como en esto que hablábamos de aquel lugar de donde aquel hombre dijo, ahí está el terreno, y después los hermanos construyeron, y luego el día que íbamos a dedicar, fuimos a sacar el permiso, no tanto el permiso, sino avisar, porque según la Constitución debemos de dar de avisar
cuando vamos a abrir un lugar al culto público, debemos de avisar nada más, no pedir permiso, porque el permiso nos lo da la Constitución. Fuimos y el presidente se nos escondía, y se nos escondía, y se nos escondía, y salió y demás, y al último ya dijo, tráiganlo por escrito el secretario, y se trajo por escrito, y después se siguió escondiendo, nada más nos dejó ahí la hoja con el secretario y demás. Pero había una oposición a que se abriera. Pero se abrió y ahí está todavía abierto. Y era el primer templo, por eso la dificultad, el primer lugar donde se predicaba el Evangelio. Y por eso sí hay tanta oposición. Pero hay muchos otros lugares. Nos habla el Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Dónde? Todo el mundo. Por eso mismo los apóstoles fueron por muchos lugares y Dios los capacitó. Y digo que Dios los capacitó porque donde llegaban, hablaban y predicaban el Evangelio en el idioma o dialecto de aquellos. Simplemente allá donde llegaron cuando naufragó Pablo en aquella barca, decía que una isla habitada de bárbaros, dice la Biblia. Y fue Pablo y les habló en su dialecto. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo más idiomas que todos vosotros. En una parte dice. Ahora, hermanos, se necesita llevar el Evangelio y para esto se necesita un pueblo que dé una sana administración, y nos habla allí en los versículos de esto del 30 al 36. Moisés, como líder, delegó el trabajo de la administración de los bienes en personas capacitadas por Dios, personas honradas, capacitadas por Dios. El trabajo de la administración de los bienes materiales es un asunto espiritual, requiere de la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría, la inteligencia cristiana. Vamos a pedir que nuestro hermano reparta algunas hojas, una por familia. Este es el propósito para que ustedes sigan el estudio, la lectura en sus casas, para que no para que la rumben por ahí, porque es un estudio que puede ayudarles para conocer mejor lo que Dios quiere. Dios quiere que hagamos la obra, que sostengamos la obra, que demos lo necesario para que otros vayan. No todos son John Warwick. John Warwick, aquel hombre que vino en varias ocasiones, que era un hombre que amaba a Dios y él mismo se pagaba sus gastos y viajó por estos países de aquí, de América Latina, y fue a China y fue a muchos lugares y Dios lo sostenía. Nada más de su trabajo. Así se necesitaba. Como también cuando nosotros iniciamos la obra allí en Juan Aldama, no había quien sostuviera la obra. Como decíamos, estábamos ahí en una cocina, pero después sobreabundó para todo y sigue sobreabundando en esas iglesias. Hermanos, en otra ocasión, en otra iglesia que estuvimos, también pedimos ayuda
para construir, como decir, un pequeño templo, un tabernáculo, que, pues como hemos dicho, es un lugar donde dice que Dios habita, aunque se sabe que Dios, y como se dice, a Él no lo contiene nadie, nada lo contiene Dios. Contenerlo no, que Él se complace donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Y entonces, decíamos, se necesita un terreno. Alguien dijo, ahí está el terreno. Luego otros dijeron, se necesitan tantos bloques para construir. Entonces, somos 3 familias por lo general, todos estaban entrelazados. Dice, vamos a poner cada quien una cantidad de bloques por familia. Y el otro grupo, que no son de la familia, que hagan un solo grupo y ellos que den lo que puedan dar. Pero unos de ellos se repartieron en 3 la cantidad de bloques. Y dijo uno de los hermanos que propuso, y mañana empiezo a traer los míos. Y como era una cosa que pues parecía correcta y era correcta, dije, si así quieren los hermanos. Y sí, se cumplió y ahí está el templo todavía. Hay en la estación en el Lobato, Zacatecas. Y hermanos, hay hombres que quieren dar, hay hombres de buena voluntad, como vemos aquí en este pasaje, que se necesita una buena administración, pero el resultado lógico, Moisés habló en el nombre de Dios y el pueblo entendió con claridad la voluntad de Dios y el milagro sobreabundó y todo fue hecho. Un pueblo que da es un pueblo exitoso. Aquí en el resto del capítulo 36 y los capítulos siguientes, que decíamos hasta el 40, el éxito rotundo de este pueblo que supo dar y supo obedecer la orden de Dios, y el tabernáculo se cumplió y fue erigido. Debemos recordar que tabernáculo significa habitación. La construcción era algo que representaba la presencia misma de Dios. El hecho nos habla cuando se manifestó Él mismo y cómo de una forma maravillosa se manifestó el Señor sobre el tabernáculo. El Señor, hermanos, es dueño de todo. Un pueblo que da es un pueblo con un claro proyecto de revisión. Un pueblo que tiene visión y obedece al Señor, dice, vamos a llevar el Evangelio a todos Zacatecas. Aquellos pueblos que no tienen. Es una iglesia que tiene visión y acepta la misión de hacer el trabajo. Se da cuando se sabe, cuando se da, se tienen metas, cuando estamos en la lucha y hacen falta recursos, se da no para acumular, sino para apacentar el reino de Dios. Un pueblo que da es un pueblo trabajando unido y coordinado. El pueblo que trabaja no tiene murmuraciones, no tiene pleitos, no tiene rencillas. Es un pueblo que se dedica como iglesia a hacer la voluntad de Dios. Un pueblo que se da, mantiene creciente la mayordomía. Un pueblo que da, crece la mayordomía. La mayordomía, volvemos a insistir, es
que Dios nos puso como mayordomos y nada es de nosotros. Estamos manejando bienes ajenos, el dinero, como él dice, mío es el oro, mío es la plata, y todo es de Dios. Y lo que nos da, en lo que nos da, nos pone como mayordomos. Entonces, no le estamos dando a Dios de lo nuestro, sino como dice algún texto de las ofrendas, de lo recibido de tu mano, te damos. Y si queremos que sobreabunde en nuestras manos, demos, y el Señor multiplicará lo necesario. El Señor da. Entre otras cosas, si ustedes recuerdan, los judíos en muchas partes fueron expulsados. En muchas partes del mundo fueron expulsados, y principalmente por su prosperidad. Es que este pueblo donde llegaba empezaba a prosperar, y prosperó tanto en cada nación, en España, en muchos países, ya no para no nombrar, sino muchos países los expulsaron. En España los expulsaron y se quedaron con sus propiedades de los judíos. Ese era el propósito. Y en muchos países sucedió esto. Fue la prosperidad que Dios da a su pueblo. Y lo maravilloso de este pueblo, y lo maravilloso de la grandeza de Dios, que este pueblo, que desde más de 3,000 años no tenía territorio, no era nación, más de 3,000 años, desde David para acá, 1,000 años de la era pasada, y los 2,000 años de este que van, hasta 1948, en que las Naciones Unidas volvió a reconocer a Israel y le dio su territorio. Casi 3,000 años de andar arrimados por todo el mundo, aquí en México, en España, en muchísimas naciones, pero siempre prósperos, siempre cuidados. Y luego lo maravilloso, que su nacionalidad y su raza no se perdió. Muchos pueblos que han sido expulsados de sus lugares se han extinguido, muchos pueblos, y este pueblo, más de 3,000 años sin estar en su territorio, y el pueblo se conservó su idioma, conservó su raza, y conservó las bendiciones, porque Dios era el que lo protegía y lo protege. Y nosotros, ustedes recuerden que nosotros de raza no somos judíos, pero él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, quiere decir no son judíos. Tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer y hacer de ambos un solo pueblo, es decir, nosotros, los gentiles. Tengo otras ovejas, nosotros, que no son de este redil, los cuales me conviene traer y hacer un solo pueblo con los judíos. Y nosotros somos israelitas por adopción, pero además de eso tenemos la bendición de Dios. Los mismos privilegios que dio a ellos. ¿Por qué? Porque a ellos los oye y a nosotros también. Cuando nosotros hablamos y decimos, Padre Celestial,
y pedimos, Él nos oye y Él nos da. Hermanos, un pueblo que da, prospera y hace prosperar la obra de Dios. Hacer prosperar la obra de Dios. No solamente la comunidad de fe es bendecida, sino el creyente en lo individual y familiar. El creyente en lo individual recibe bendición y en lo familiar. Toda la familia recibe bendición. El pueblo próspero, el pueblo prosperó tanto y finalmente disfrutó de la prosperidad, puesto que Dios dejó que cada uno se quedara con el superávit, o sea, la otra parte de la bendición que no era necesario que diera Dios, sobreabundó. Un pueblo que da es un pueblo aprobado. Moisés no interrumpió la ofrenda como un acto de disciplina, sino como un acto de aprobación de parte de Dios. Dios nunca nos pide que aportemos a su iglesia más de lo que podemos hacer. Usando estos bienes, por eso, como decía Guillermo Carey, si queremos que Dios haga grandes cosas, debemos de emprender grandes cosas para Dios. Guillermo Carey era un misionero que se fue a predicar por el mundo, a llevar el evangelio en muchas partes del mundo, y donde quiera que él fue, Dios lo prosperó, Dios le ayudó. Un pueblo que da es un pueblo exitoso. Es un pueblo exitoso, nunca tiene necesidad. El resto del capítulo 36 y los capítulos que hemos dicho registra el éxito cuando este pueblo que supo dar la orden de Dios se cumplió y el tabernáculo fue hecho. Debemos de recordar que el tabernáculo quiere decir lugar de Dios, o sea, casa de Dios, como lo que queremos llamar. Dios se manifestó en forma extraordinaria, se hizo presente dando su aprobación. El pueblo tiene éxito en sus empresas encomendadas por Dios cuando da. Ahora, hermanos, el desafío de todo esto: Dios es dueño de todo, del oro y la plata, el dinero. Dios no necesita nada de nosotros. Sin embargo, para realizar su obra de salvación de la humanidad entera, desea colaboradores y nos invita a participar en su plan financiero, y es muy sencillo. Nos da la oportunidad de aportar, nos da la oportunidad de ofrendar, nos da la oportunidad de llevar nosotros el evangelio a otros. Es colaborar para que se realice su obra, porque esa es la orden de Dios, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Simplemente la orden, cuando habla de bendecir, de ayudar y ver la salvación de nuestro prójimo. Y dijo aquel: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? El que está próximo a ti. Ahora, hay muchos que están cerca de nosotros y no les hemos hablado. Se decía por allá en un cierto tiempo, alguien que
vino a Zacatecas. Alguien que vino a Zacatecas y alguien le dijo, oye, ¿y no tuviste problemas allá? Porque dicen que en Zacatecas son muy... Y ciertamente aquí en Zacatecas antes era muy difícil hasta para conseguir novia, porque en cuanto les decían que era de otra denominación, no, dice, es protestante, ahí se acaba todo. Y entonces le preguntaron, ¿no tuviste problemas? No, dice, perdonen la palabra, pero así dijo él. No, dice, yo fui a Zacatecas y ni se las olieron que yo era protestante. Bueno, pues es que no le habló a nadie y no dijo nada y se guardó su creencia y no le habló a nadie. Y pues eso. Esa forma pues mala, pero así dijo él. No, ni se las olieron. No, que yo era protestante. No, cuando Dios nos manda a llevar el evangelio a toda criatura y hacer la obra. Hermanos, podemos como individuos, como familias, como pueblo, dar lo que corresponde a Dios, los diezmos, las primicias, las ofrendas, las limosnas, y con ello hacer posible que habite en todo corazón. Dar es construir un tabernáculo que Dios haga y se haga presente. Es hacer accesible a Dios para aquellos que no lo conocen. Es ser bíblico, es ser santo, es ser discípulo, es ser cristiano. Un ser humano con una bienaventuranza sobre la vida. Es ser bendito y feliz. Debemos de anunciar a quien se dio, sin regateos, con la conciencia de darle a Él, es recibir y ser bienaventurados. Darle a Él es ser bienaventurados. Y un pueblo que da, tiene la bienaventuranza de Dios, la bienaventuranza de un pueblo que da, no solamente a las ofrendas y demás, sino un pueblo que se da al servicio, usando las habilidades. Tenemos muchas habilidades y tenemos muchos medios con los cuales hablar del Evangelio y hacer crecer esta iglesia en número y en santidad. Dios les bendiga y que todos querramos ser partícipes de esa bienaventuranza que un pueblo recibe cuando da. Dios les bendiga.